Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Por alguna razón que desconozco, cuando se lee el libro de los jueces en la misa, se saltan muchos pasajes y se hace una selección muy cortita de algunos de los jueces. Pero para nuestra meditación, hoy, martes de la 20ª semana del tiempo ordinario, donde se nos narra la historia de uno de los jueces, de Gedeón, nos puede servir enmarcar la historia en su contexto más amplio, así como aparece en la Escritura. Hay un apunte muy interesante en el capítulo 3 del libro de los jueces, donde se dice: estas son las gentes que dejó el Señor para probar con ellas a los israelitas que no habían conocido ninguna de las guerras de Canaán, e instruirlos y adiestrarlos en la guerra. Y luego se enumeran esos pueblos a los que Dios dejó o permitió que se quedaran y que no fueron exterminados o no fueron vencidos por Israel cuando conquistó la tierra, y que según el libro de los jueces, como explica, fueron dejados para que las siguientes generaciones aprendieran el arte de la guerra, para que se instruyeran en la guerra. Son pueblos conocidos de aquella época: filisteos, cananeos, sidonios, heveos, que son justamente los que van a aparecer en cada una de las historias de estos jueces. Lo que llama la atención es la finalidad misma con la cual, según el Señor, pues fueron dejados estos pueblos. Fueron dejados a propósito, fueron dejados para que aprendieran la guerra. Nosotros lo diríamos un poco a la mexicana, para que el pueblo no se hiciera blandengue. Nos puede sorprender un poco, ¿no?, que Dios mismo permitiese o quisiese que su pueblo fuese guerrero. Hay una serie de virtudes que acompañan a la guerra, también vicios, pero en general los pueblos que se adiestran para la guerra y saben padecer las carestías y las dificultades, son pueblos que adquieren una serie de virtudes, de cualidades, y cuando las pierden, pues el pueblo va a la ruina. No es que se justifique la guerra, pero es como dirían estos pensadores políticos, ¿no? La guerra es inevitable, porque después del pecado original hay odios, hay celos, hay envidias, y justamente la civilización, o sea, la guerra es algo tan cruel y tan duro, que es mejor que esté en manos de gente virtuosa. Es mejor que esté coordinada o pensada por gente con inteligencia, con cultura, con temor de Dios, con valores, con virtudes. Lo contrario es dejar la guerra en manos de los viciosos, sin ley alguna, sin ley marcial, sin absolutamente ninguna consecuencias, sin tribunales, sin cortes marciales. Entonces es lo que vimos en las guerras sucesivas, ¿no? Estos homicidios, ¿no?, masivos, cosas terribles como es tan triste ver ahora, ¿no?, cuando se han roto esas reglas de la guerra. Uno piensa, o lo pienso yo a la hora de leer ahora la historia de Gedeón y este contexto de las guerras que nos narra el libro de los jueces, a mí me viene a la mente la historia de Santa Juana de Arco. Una historia extraña, una historia sorprendente de santidad, de una doncella que lideró unos ejércitos contra el invasor enemigo y que escuchaba unas voces, así como Gedeón, que escuchó la voz del Señor y que le habló de esta manera: el Señor esté contigo, valiente guerrero. Y Santa Juana de Arco, esta muchachilla, escuchaba esas voces. Decía que eran de algunas santas, pero también del arcángel Miguel, y que le ordenaban, ¿no?, que fuera
a conocer su destino y que se lo explicaban además Catalina y Santa Margarita, y era librar a los ingleses de ese territorio para que reinase el rey legítimo de Francia, el rey Carlos VII, que al final la traiciona. Pero en medio de todo esto hay un momento que es curioso cuando, no sé, me acuerdo si es Santa Juana misma o quién, que dice, pero ¿cómo es que Dios te manda que hagamos la guerra a los ingleses? ¿Es que Dios no quiere a los ingleses? Y la respuesta es más o menos así, dice, Dios quiere a todos, pero a cada uno en su lugar. No hay derechos a la invasión, no hay derecho a que un pueblo aplaste a otro, se salga de su lugar para imponer una tiranía absurda, ¿no? Y esto es el origen de las guerras, ¿no? Cuando la gente no se conforma, los pueblos no se conforman con lo que tienen, con lo suyo, con lo que les es propio, en un lugar ideal, en una situación ideal, la distribución de las riquezas del planeta estaría distribuida equitativamente. Pero no es así. La distribución ha sido muy injusta y bueno, se requiere de una gran virtud para salir de esa situación, y a veces de la intervención del cielo. Intervención que es de la cual se nos habla en este libro de los jueces, cuando se le aparece el ángel del Señor a Gedeón y le dice, ve y derrota a Madián, a los madianitas, que son unos de estos pueblos que fueron dejados para probar a Israel. Y Dios quiere que con su fuerza salve a Israel de esas manos. Y aunque Gedeón se excusa diciendo que él no tiene ningún ejército y no tiene ninguna fuerzas, le dice, no te apures, ¿no? Yo estaré contigo y tú derrotarás a Madián. Ya no existen, hasta donde yo sepa ahora, ¿no?, visiones o apariciones así en las que, yo creo que la última fue la de Santa Juana de Arco, no sé si ha habido otra posterior en la que Dios intervenga ya directamente para pedir, para ayudar a un pueblo que está totalmente subyugado y en peligro de extinción, y que Dios mismo se ponga de su lado para guerrear contra los otros pueblos y contra los opresores y librarlos de esa suerte. No es algo que no se puede inventar, ¿no? O interviene Dios o no se puede uno como crear a sí mismo el delirio de liberador, ¿no?, con la fuerza, que fue un poquito el delirio de ciertos grupos que se llamaban a sí mismos de teologías de algún tipo de liberación. Sin ningún mandato divino empuñaban las armas. La historia de Gedeón, el episodio que se nos narra hoy, termina diciendo que Gedeón marchó a preparar una ofrenda y la puso sobre la piedra y sobre la peña, y salió fuego del cielo que lo consumió, y eso significaba que era grato al Señor. Subió fuego y consumió la carne, y el ángel desapareció. En esa ofrenda está significado el pacto y el hecho de que para Dios fue agradable esa ofrenda. La ofrenda sube como un aroma agradable a Dios, y en la mentalidad de Gedeón y de los antiguos, ese humo que sube, como lo hacemos nosotros en la misa con el incienso, representa las oraciones de los santos y que queremos que Dios acepta. Lo bonito de esto es que cuando Dios le pide, o el ángel del Señor le pide que lleve a cabo esta proeza tan por encima de sus fuerzas, lo primero que hace Gedeón es hacer una ofrenda, ofrecerle a Dios algo. Y así hemos de actuar también nosotros, ¿no? Con gran sencillez vamos a la Eucaristía para ofrecernos a nosotros mismos en el holocausto, sabiendo que el Señor está de nuestra parte y Él sabrá cuándo y cómo, ¿no?, libera a los pueblos o suscita, ahora sí que jueces o guerreros o lo que haga falta. Pero lo que sí podemos hacer nosotros es ser piadosos y seguir ofreciendo al Señor un sacrificio agradable en su presencia. Y quiere el Señor siempre ayudar a todos los pueblos para que cada uno, cumpliendo su voluntad y asumiendo su destino, tenga, para la mayor gloria de Dios, los bienes que necesita para su salvación.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.